Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Gran Colombiano. Hoy estamos echando lora con Ita María. Ella es editora de audiencias del medio Volcánicas, escribió el libro Que el privilegio no te nuble la empatía y también es cofundadora del colectivo Las Viejas Verdes. Yo quería abordar varios temas en esta entrevista, pero quería empezar por cómo llegaste tú al feminismo. Pues evidentemente Volcánicas es un medio feminista, pero ¿cómo entraste en este mundo? Bueno, fueron una serie de muchas coincidencias, o más bien causalidades. Yo trabajé mucho tiempo, muchos años en la industria de la moda y a través de ese proceso o de ese trabajo me fui acercando también al pronóstico de tendencias, al estudio de las tendencias de comportamiento de los consumidores, de las generaciones. eh, y luego, digamos que en ese campo de estudio pude adentrarme muchísimo en cuáles eran esos factores detonantes de los cambios en los consumidores y sobre todo en las generaciones más jóvenes. Entonces ahí, estudiando y trabajando en pronóstico de tendencias, en pronóstico de macro tendencias, analizando también todas estas tensiones socioculturales que ocurrían para que cambiáramos nuestros hábitos, nuestras conductas, apareció más o menos en el 2013 para mí, en esta disciplina, el feminismo, una nueva ola del feminismo, una cuarta ola del feminismo, un feminismo que en ese momento se pronosticaba como un feminismo soft pop, que volvía, volvería a cobrar mucha fuerza gracias a las nuevas plataformas digitales y gracias también a muchas nuevas posibilidades de acercamiento a las nuevas generaciones, ¿no? Principalmente millennials y centennials. Esto me generó muchísima curiosidad, más de lo normal, de lo que me despertaban las macrotendencias que normalmente estudiaba y trabajaba y presentaba en mis conferencias. Y me fui adentrando, me fui enganchando, fui buscando cada vez más referentes, veía que estaban pasando muchas cosas en el mundo. Esto pues era por mi trabajo, y obviamente tenía que empaparme del tema para hacer grandes presentaciones de tendencias, pero realmente me interesó a otro nivel, me enganchó a otro nivel. Fui por mi cuenta buscando material, buscando abriendo como puerticas y ventanitas para irme metiendo más en esto, ¿no? Y preparando y estudiando. Entonces llegué, por supuesto, que a las grandes autoras, pero en simultánea que leía a las grandes autoras, veía lo que pasaba en otros ámbitos de la cultura más contemporáneos, las exposiciones, las bienales, las series, los libros, las calles, el baile, la música, etcétera. Muchísimas expresiones que iban dándonos como esas lucecitas de que en verdad se venía un gran nuevo momento del feminismo, no porque tuviera nueva, a ver, nuevas teorías necesariamente, sino porque tenía otras formas de conectarse con las audiencias y otras formas de llegar, y claro, otros contextos en los que tendrían lugar distintas revoluciones, por ejemplo, el Me Too. Y bueno, así llegué al feminismo, me enganché tanto que pues por supuesto empecé a cuestionar muchas cosas y a cuestionar mi trabajo y el mundo en el que yo me movía, y pues terminé alejándome de este mundo. En paralelo yo venía trabajando y desarrollando muchísimo el tema de comunicación digital, también algo que me fascinó y me apasionó. Y pues fui dejando de lado el trabajo en esta industria para enfocarme un poco más, seguí trabajando con tendencias, con macro tendencias, enfocándome un poco más en el despertar digital, ¿no? Y por esos lados, pues también, por supuesto, trabajé un montón con mis redes sociales, porque era mi ejercicio práctico de lo que estaba pasando y de lo que estábamos teorizando.
pues te estoy hablando de cuando no existían redes sociales. Y en ese momento pasó todo, ¿no? Pues hace como un poquito más de 10 años, pasó todo. Claro, yo probaba todo, creé un blog de moda, que fue uno de los primeros blogs de estilo personal en Colombia, empecé a mover un poco las redes por ese lado y pues iba descubriendo también nuevas formas de comunicación, nuevas audiencias, venía empapándome de todo lo que estaba pasando o de todo lo que venía o lo que iba a pasar en un futuro cercano, impactando a estas generaciones y pues nada, las dos cosas se unieron en algún momento. Colombia, proceso de paz, elecciones presidenciales, claramente que el feminismo y acercarte al feminismo te politiza y pues yo estaba en ese momento hablando un montón en plataformas que crecieron muy rápido, entonces politicé mis plataformas sin darme cuenta y sin quererlo. Estaba hablando de política, estaba hablando de proceso de paz, terminé hablando de Petro, etc., etc. El caso es que una gran feminista, ahora una de mis grandes amigas, pero que fue una de mis mentoras, María del Mar Ramón, me conectó por redes sociales. Ella vivía en ese momento, todavía vive en Argentina, es colombiana, pero radicada allá. Y dice, bueno, esta chica tiene este uso de las plataformas que me parece súper interesante, está metida en estos temas políticos. María del Mar estaba viviendo lo que ocurría en Argentina en ese momento con la Ola Verde, 2017, 2018. Y pues dijo ella y otras mujeres en simultánea, Catalina Ruiz Navarro, que estaba en ese momento, no recuerdo si Cat estaba viviendo en México o en Centroamérica en ese momento, pero estaban pasando un montón de cosas y como que decían, pero Colombia, ¿por qué no se está hablando de esto en redes sociales? Y nada, me contactaron y me dice María del Mar, hablemos de aborto en tus redes, ¿se puede? Y yo le dije, pues no tengo ni idea, pero hagámoslo. Yo no tenía ni idea del tema. Entonces empezamos a hacer una serie de lives, conversaciones, empecé también a adentrarme muchísimo más en el tema de derechos sexuales y reproductivos, particularmente de aborto, gracias a María del Mar, que estaba en ese momento donde todo estaba pasando y todo estaba estallando en Latinoamérica, ¿no? En Argentina. Y en simultánea, pues varias amigas que se conocían y que tenían distintas experiencias en el feminismo y en otros campos de la comunicación, se iban juntando. Entonces nos conectamos con Catalina Ruiz Navarro, con Gigi Borredos Latinas, con Matilde de los Milagros, con Juliana Baunza, con Luisa Castellanos, que es una gran ilustradora, con Cher Herrera, que es una gran afrofeminista. Y creamos Las Viejas Verdes. ¿Por qué? Porque todas estábamos como, están pasando estas cosas, pero no están pasando aquí donde nosotras vivimos metidas y clavadas y sabemos que todo el mundo está metido todo el día. ¿Por qué no están pasando aquí donde las chicas y las más jóvenes están consumiéndolo todo? Entonces decidimos utilizar nuestras plataformas digitales inicialmente para difundir información sobre aborto. En ese momento había unas amenazas puntuales para la sentencia que teníamos en ese momento, una ponencia de una magistrada antiderechos, empezamos a hablar, a hacer videos, poniendo nuestras caritas y nuestros pañuelos verdes, explicando, ¿no? Narrando en un lenguaje muy cercano, muy cotidiano y muy claro, pues qué era lo que teníamos en términos de derechos, derecho al aborto en ese momento solamente con las causales, y cuáles eran las amenazas que existían. Y también un poco lo que queríamos hacer ahí era romper cosas, romper las barreras de acceso a la información, los techos que tenían los nichos y los círculos feministas en ese momento, y romper el estigma, ¿no? Era todavía, o sea, nadie hablaba de aborto en esos espacios donde nosotras teníamos esas audiencias. Claramente las mujeres en Colombia, las organizaciones feministas, las organizaciones de base, llevan haciendo esto desde los 70s. Florence Thomas se paraba en la Séptima con carteles, seguramente con Beatriz Quintero, pero nos referíamos un poco más como a estas nuevas posibilidades de la comunicación, donde nosotras estábamos ya muy afianzadas hablando de otros temas. Y así pasó. Vimos que el impacto fue muy grande, que
había muchas chicas, muchas jóvenes que necesitaban esta información, que evidentemente no era algo que todas tuviéramos a la mano. Te estoy hablando de 2018. Y pues nada, decidimos seguir adelante difundiendo información sobre aborto para desestigmatizarlo y pues para contener esas iniciativas antiderechos, ¿no? Bueno, acá ya quería preguntarte específicamente sobre el periodismo pues, feminista, el periodismo con enfoque de género, que pues es el que hace Volcánicas. ¿Por qué la necesidad de tener un medio que haga periodismo con enfoque de género? Bueno, Volcánicas nace por iniciativa de Catalina Ruiz Navarro, que junto con Matilde de los Milagros son periodistas y reciben una investigación, unos casos, unas denuncias de presunto acoso y abuso sexual de parte de un cineasta muy reconocido. Deciden tomarlas, investigarlas, se demoran, no recuerdo exactamente cuánto, unos 8 meses haciendo el trabajo de investigación, y cuando lo tienen listo, pues tienen un gran trabajo de investigación periodístico feminista. Y en ese momento no había medios feministas en Colombia que lo fueran a publicar. Si ellas entregaban esta investigación a algún medio en Colombia, seguramente iba a pasar por editores, por un sesgo de género, que es esa objetividad falsa que se le ha exigido a algunos medios, no a todos, porque es muy claro que todos los medios tienen una agenda, solo que algunos no son transparentes con ella. Y pues ellas dicen, esto no lo publica nadie, porque además son como 80 páginas, porque además nunca se había hecho una denuncia de ese tipo en Colombia. Y dijeron, pues creemos un medio, nuestro medio para publicarlo. Catalina venía de ser la editora de la revista de género de un medio en Centroamérica. La revista se llamaba Volcánica, sin S, y a Catalina en ese momento le llegaron, en ese momento no, pues antes de todo esto, le llegaron denuncias de quién era el director del medio para el que ella trabajaba, o sea, su jefe. A ella le tocó investigarlo, publicarlo en la revista, eran varias denuncias y pues obviamente irse, porque ¿qué haces después de que en tu medio denuncias a tu jefe por violencia sexual? Entonces, pues ella también tenía toda la experiencia ya de ser editora de un medio feminista o de una revista feminista, y dice, pues esto se cerró, esto se acabó por cuenta de un director machirulo, retoma el nombre, pero lo retoma como Volcánicas, y crea la página, busca a Carolina Urueta, que es la ilustradora maravillosa detrás del logo inicial de Volcánicas, y es nuestra editora gráfica a la fecha, y le dice, Caro, necesitamos un logo para crear la página para publicar este reportaje ya. Y pues nada, Carolina, que es brillante, hizo una pluma estallando como si fuera un volcán. Y así nació y así crearon Volcánicas. Un poquito después, cuando publicaron, pues pasaron un montón de cosas, las demandaron, pero también nos dimos cuenta, pues ellas se dieron cuenta inicialmente de la importancia que tuvo abrir este espacio, y Catalina se dedicó a conseguir fondos para echar a andar la revista con un equipo, y lo primero que hizo cuando vio que esto ya iba a ser realidad fue llamarme y decirme, te necesito a partir de esta fecha trabajando con nosotros para todo lo que tenga que ver con comunicaciones de la revista. Entonces yo obviamente le dije que sí de una. Le dije que sí a todo. Yo estaba trabajando en otro medio de comunicación en ese momento, venía como que renunciaba. Pasó la pandemia, el medio cerró y bueno, todo fue perfecto. Los tiempos del feminismo son perfectos. Y, pues ahí, y porque la necesidad también, pues fue pucha, porque también todo viene jalonado por unos cambios sociales que no puedes dejar pasar, y que no puedes dejar de ver, porque es que nos están pasando por todos lados. Y es que tenemos más acceso a la información,
pero también tenemos más acceso a generar esa información. Las redes sociales también permitieron una vuelta de tuerca de todo, ¿no? Entonces ya no eran solo los medios hegemónicos los que podían informar sin que nadie les cuestionara, que siempre han tenido como unos cuidadores, como unos gatekeepers, que son por lo general editores manes. Y ahora todas podíamos tener esta posibilidad de comunicar, ¿no? Que ya lo veníamos haciendo desde otros lugares. De hecho, el ejercicio que hacíamos en las Viejas Verdes era comunicación feminista en redes sociales. Lo que pasó aquí con Volcánicas fue que, pues, que se enfocó desde el periodismo para volcar las armas del periodismo hacia el patriarcado. Creo que tiene todo que ver con el momento, ¿no? Con que vemos que estalla efectivamente esta cuarta ola feminista que se venía pronosticando desde el 2013. Vemos que hay mucha necesidad de información y hay muchas cosas pasando y que genera choques, ¿no? Y que se está estrellando toda esta nueva ola de la revolución feminista, se estrella con unos muros de sesgo patriarcal en todos los espacios, incluidos los medios. ¿Qué es lo que teníamos en los medios hegemónicos? Pues unas narrativas hegemónicas, una narrativa de una normalidad que ha sido asumida como objetividad, creada por hombres blancos con acceso a los medios, ¿no? Con acceso al capital y a los medios, a los recursos, a los medios de producción y a los medios de comunicación. Y pues de entrada ahí ya tenemos unos sesgos y una narrativa que no necesariamente era objetiva, sino que era la narrativa de ellos, en la que las mujeres pues hemos cumplido un rol secundario, ¿no? Un rol ajustado a los roles y a los estereotipos de género, y todo lo que está pasando en este momento, violencias, denuncias, reclamos, reparaciones, reivindicaciones, pues era leído desde ese velo, desde ese sesgo. Y pues el feminismo llega y existe para cambiar las cosas, y el periodismo feminista nace para romper esa narrativa en el periodismo, ¿no? Para destruir ese relato de la normalidad y crear un nuevo relato desde el feminismo, asumiendo desde un primer momento una postura clara y transparente y una agenda clara y transparente con las audiencias. Y es, miren, nosotras no le vamos a vender ninguna falsa objetividad, nosotras somos feministas, somos activistas feministas, también hacemos periodismo y vamos a usar el periodismo para avanzar los derechos humanos de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas. Y pues ya, creo que me fui por otro lado, pero más o menos así era y así fue. Sí, no, realmente te preguntaba por esto porque quería ir hacer un tema que tú tocaste y es la objetividad. Y es como la objetividad manejada en estos medios que tú mencionas es como un ideal de objetividad que se ha pues traído por un montón de tiempo, pero realmente al hacer periodismo feminista creo que se establece como un diferencial y es más, cumple una función social, como que se hace un análisis, leía por ahí un análisis interpretativo de lo que pasa y se adapta a la, pues como la narrativa que se busca. Nadie, ningún medio, ningún periodismo ha sido objetivo. Siempre han tenido una agenda. Mira el periodismo ambiental, por ejemplo. Tienen una agenda de defensa de los derechos del medio ambiente, ¿no? Y ahí nadie les cuestiona. O miremos el periodismo político. Ha habido unas denuncias y unas acusaciones hacia el poder y ahí nadie los demandaba por injuria y calumnia. Bueno, eso se volvió más reciente una forma de acoso judicial, pero sí, siempre ha habido unas agendas. Creo que en este momento pues ya es más que claro que los medios hegemónicos en Colombia han tenido unas agendas conservadoras, han tenido, los grandes medios de este país han estado financiados por los grandes grupos económicos o por presidentes, etcétera, familias presidenciales, etcétera. Entonces, pues, ¿dónde está la objetividad? La objetividad está atravesada por las subjetividades de los editores, por los intereses de los medios
y al final te das cuenta de que siempre hay un sesgo, es que es imposible, no, somos personas, somos seres humanos. Entonces lo que decide el periodismo feminista es eso, pues ser francas y transparentes y decir, pues claro que tenemos una agenda y es la agenda feminista porque hacemos periodismo feminista. Ok, entonces, ¿cuál es la importancia de hacer uso de este periodismo, digamos, aplicándole un enfoque interseccional, más teniendo en cuenta pues que estamos en un contexto latinoamericano? Claro, es que cuando hablamos de destruir esas narrativas hegemónicas, pasamos no solamente por las narrativas machistas, pasamos también por las lecturas blancas heterosis que siempre han sido las dominantes. En el caso de Volcánicas nos esforzamos también mucho porque las autoras, los autores que protagonizan las historias, pero sobre todo que las cuentan en primera persona, sean autoras y autores diversos, tanto al interior del equipo como en el gran pool de autoras y autores que tenemos. Para nosotros no, creo que no ha habido un solo hombre cis que escriba en Volcánicas, ni que sea citado como una fuente experta, ¿no? O sí, pues se me escapa, pero no ha habido ninguno. Nos enfocamos en que hablen las mujeres, en que hablen los hombres trans, en que hablen las personas no binarias, en buscar estas fuentes expertas también cuando lo necesitamos, ¿no? Que destruir el relato de la normalidad pasa porque sean estas voces, mujeres racializadas, las que cuenten y narren sus experiencias de vida. Y esto, pues, está cambiando la narrativa, está ofreciendo unas miradas que no existían o que no eran visibles en plataformas de medios hasta hace muy poco, y eso lo está poniendo el periodismo feminista. Y algunos medios grandes, algunos medios independientes igualmente grandes, que no son tan independientes porque finalmente son los herederos pero algunos medios hegemónicos también están tomando nota y están haciendo cambios y están haciendo ajustes y están llegando las editoras de género a hacer a hackear esos espacios desde adentro. Entonces, pues la importancia del periodismo feminista pasa por ahí, pasa por señalar lo problemático de, por ejemplo, titulares revictimizantes, tratamientos revictimizantes a todo tipo de violencias de género, pero también pasa por decir que no son solamente las violencias las que nos interpelan. No es solo eso, nosotras también podemos hablar de humor feminista, nosotras podemos también hablar de la Feria del Libro, nosotras podemos, absolutamente todos los temas tienen un enfoque distinto cuando somos nosotras las que estamos narrando el mundo, mirando el mundo, cuestionando lo que quizás para ellos es normal, ¿no? Es como, sí, tan chévere, no sé, el Estéreo Picnic. Y vamos y miramos la parrilla y no llega a un 40% de mujeres, entonces pues hablemos por qué, ni mencionar músicas y músicos racializados. Entonces, este tipo de piedritas en el camino las estamos poniendo pues desde el periodismo feminista, pero también estamos ofreciendo muchas otras narrativas, más que narrativas, contranarrativas, porque la narrativa hegemónica está ahí y sigue estando y lo va a seguir estando. Ajá. Nosotras estamos llegando, empujando y abriendo espacios que no existían para esa disidencia, ¿no? También desde las opiniones y desde decir, hacemos las cosas de una forma diferente, pero también incluso dentro de nuestros espacios, ¿no? Creamos y hacemos espacios más feministas, por supuesto, espacios laborales y relaciones que están atravesadas de formas distintas, y pues no va a decir obviamente que son perfectas, porque también estamos creando cosas nuevas y en el proceso nos equivocamos y nos damos contra el mundo y revisamos y volvemos a hacerlo. Pero pues también el periodismo tiene unas prácticas en las salas de redacción muy problemáticas, desde los casos de acoso que también hemos denunciado nosotras, hasta pues los niveles de explotación que se normalizaron en el periodismo. Los turnos son absurdos e inhumanos, sin, por supuesto, las mismas
las condiciones laborales que lo sostengan. Entonces, creo que el periodismo feminista llega a cambiar la forma de hacer periodismo, de trabajar y de posicionarnos también en las noticias, de posicionar las noticias y, algo muy importante, llega a poner agenda. Nosotras estamos logrando poner en lo público conversaciones que antes no ocurrían o que si ocurrían en otros términos. Y bueno, eso también a grandes rasgos lo que pasa. Bueno, acá es más importante resaltar algo, y es el papel del periodismo feminista no solamente como, digamos, un divulgador de información, sino también como un lugar desde donde se toma posición de y se actúa en torno a esta situación que está pasando. Sí, yo creo que de hecho es mucho más fácil poder contar una noticia analizándola y tomando una postura. Es que hay asuntos en los que realmente asumir una postura neutra o tibia, pues no tiene ningún sentido. Si tú estás hablando de crímenes de violaciones a derechos humanos, de violencias de género, pues ¿cuál es la neutralidad? No existe, porque es algo que nos atraviesa a nosotras con todo el cuerpo y con toda la identidad. Entonces, hace mucho más clara la información, pero también el enfoque, y creo que acerca mucho más esa noticia a las audiencias, ¿no? Creo que conecta más con las audiencias porque, pues sí, claro, estamos informando, pero ¿para qué estamos informando? Estamos informando para avanzar los derechos humanos y los derechos de las mujeres y los derechos de las diversidades sexogenéricas. Estamos informando para tener sociedades más democráticas, pero nuevamente las sociedades más democráticas son más democráticas en el momento en el que son menos desiguales, en el momento en el que todas y todos tenemos el mismo acceso a todo. Entonces sí creo que cumple el periodismo feminista el ciclo completo del propósito de informar, ¿no? No es solamente tirar la información y pues ver la gente qué hace con eso. Estamos entregando la información para que tenga sentido, para avanzar, proteger, garantizar los derechos humanos. Bueno, acá también quería tocar el tema de la participación de las mujeres, de periodistas feministas dentro de los medios, y de qué manera, digamos, ellas desde su lugar pueden aportar este discurso que tú mencionas, y también qué mecanismos tienen para protegerse de, digamos, que blindar un poquito su discurso y que no sea como, digamos, que traspasado tan fácil por este otro discurso del que tú hablas. Son fundamentales. Yo creo que ellas luchan desde adentro de las salas de redacción. Ellas también están poniendo la agenda en esas salas de redacción y están disputando también el poder ahí adentro. Y están enseñando también nuevas formas de ver y de interpretar y de leer la información, ¿no? Y de entregarla, y están poniendo el ojo en los asuntos que nos interesan. Ellas son, pues para mí, como te dije, unas hackers del sistema, que también la tienen más difícil, pues porque no es lo mismo trabajar en un medio feminista donde todas somos feministas y todas vamos y entendemos los códigos feministas o vamos hacia ese mismo sitio sin sesgos, o por lo menos ya con un entendimiento de que existe, pues de que todas fuimos criadas en un mundo patriarcal y hemos trabajado y seguimos trabajando por deconstruir todos esos prejuicios. Entonces, claro, no es lo mismo para quienes están ellas solas o con una compañera feminista entre un equipo de trabajo, pues patriarcal, porque si no es feminista es patriarcal. Es duro. Creo que igual es muy importante que existan, que estén, que se conecten, que nos conectemos, que nos alineemos. Gracias a Vanessa Restrepo, gracias a Laura Boaté, gracias a la Red Jurídica Feminista que ha acompañado distintas denuncias, gracias a Catalina y a Matilde que sacaron adelante la denuncia contra Ciro Guerra, el reportaje de denuncias, de 8 denuncias que luego
se volvieron 9. Tenemos mecanismos de protección, tenemos sentencias, porque esto ha llegado no solamente a incidir en la conversación pública, no solamente ha llegado a ser un asunto mediático, un asunto de discusión de esos relatos de la normalidad, sino que ha llegado también a instancias como la Corte Constitucional, porque, porque también se han ejercido mecanismos judiciales de acoso contra algunas de ellas. En el caso de Vanessa Restrepo, ella instauró una demanda por haber sufrido acoso en el medio en el que trabajaba, que era el colombiano, por parte de un editor. Y ella denunció esto internamente y no se atendió, y fue ella la que terminó alejándose del medio. Este caso pues también llegó a la Corte y se emitió una sentencia a favor de ella y a favor de las trabajadoras en los medios, sentando un precedente también de espacios seguros para las mujeres en los medios y resarcimiento y reparación. Esto es importantísimo, siento un primer precedente, luego viene la sentencia que protege el escrache, que también protege a muchas mujeres para poder hacer denuncias. Luego viene nuestra sentencia, la sentencia que acaba de emitir la Corte en enero de este año, en 31 de enero, por el caso pues de las demandas conocidas de Ciro Guerra contra Volcánicas, protegiendo el periodismo feminista, protegiendo las denunciantes, protegiendo los testimonios protegidos, protegiéndolos con calidad de discurso protegido, porque es algo que es de interés público, pero también que avanza en los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces vamos creando distintos mecanismos y consiguiendo jurisprudencia para poder seguir haciendo este trabajo que estamos haciendo de manera más segura y protegida, y esto por supuesto que nos protege a todas y protege a todas las que vienen y que lo van a hacer. Entonces vamos sentando como nuevos pisos más seguros para seguir haciendo esto, pues que sigue siendo algo relativamente nuevo, ¿no? Cuando ponemos en lo público denuncias como las denuncias por acoso, abuso y conductas machistas en RTBC, ponemos la lupa en el sistema de medios públicos y en las denuncias que están teniendo lugar ahí, exponemos el clima de complicidad que hay, la falta de rutas y protocolos, y nuevamente, ponemos agenda, la presión mediática, la presión pública, las redes sociales, la presión feminista sobre todo, exige, las políticas feministas también exigen respuestas, exigen a ver dónde están los protocolos, exige revisemos esto, exige cambios, exige salidas de personas de los medios. Y pues esto va generando de alguna manera espacios más seguros, pero también que todas tengamos en conocimiento qué está bien y qué no está bien y qué no puede pasar en estos lugares, ¿no? Y siento que de cierta manera vamos creando también, no solamente con la jurisprudencia, sino con el cambio cultural, estos espacios más seguros para esas mujeres en los medios, no solamente para las feministas, para las mujeres de derecha también, para las mujeres antifeministas también, que trabajen en los medios, porque las sentencias de las Cortes nos cobijan a todas. Bueno, y acá pues quería, digamos, que resaltar algo, o bueno, más bien traer a colación algo de lo que tú dijiste, que fue cuando mencionaste pues el caso de RTBC y como pues digamos que no hayan protecciones, que no hayan como una ruta de acción. Y pues traigo a colación esto por hablar, digamos, de Simona Sánchez, que cuando quiso, digamos, que ponerse en su posición y decir, pues no voy a renovar contrato hasta que no pues establezcan unas rutas de acción claras, pues sí, no, como que se plantea en su posición y por eso terminó fuera del medio. Sí, siento que ha sido muy injusto que las mujeres que sí confrontan esas violencias, después de que todo el mundo las calla y es cómplice, son ellas las que terminan alejándose de los medios. Pasó en el caso de Vanessa, pasó en el caso de Laura Ubaté, pasó en el caso de Simona y ha pasado en muchos casos. Es injusto y yo creo que a Simona le deben reparación los medios públicos, Radiónica
RTBC le debe una reparación. Yo creo que ese asunto también tiene que revisarse, no solamente en términos pues de lo injusto que fue, sino también en términos pues de varias cosas que se fueron destapando a medida que jalamos una denuncia Sí. de una forma de abuso y de acoso, de algo que no está bien, y empiezan a destaparse un montón de cosas que no están bien, por ejemplo, los tipos de contratación que han tenido con las periodistas, con los periodistas, como así que lleva más de 10 años con contrato de prestación de servicios, con unos periodos en los que ni siquiera sabía si iba o no iba, cuando eres la cara más visible de Radiónica. Me parece que han sido un montón de injusticias y de violencias sutiles y simbólicas que siguen esperando justicia, que siguen esperando reparación, y yo espero que en algún momento ahí también pase algo que siente un nuevo precedente. Y siento que, digamos, tú hablas de una serie de violencias que siento yo que no solamente ocurrieron desde el interior de RTBC o de Radiónica, sino también desde el público que en este caso le pedía explicaciones o le pedía una postura a Simona, por ejemplo. Digamos que haciéndolo ver de una manera como, ok, responde tú por lo que está haciendo otra persona. Sí, también me parece absurdamente ridículo que estamos denunciando unas violencias ejercidas por hombres con poder, y tienen que salir las mujeres a responder por ellos como si también tuvieran que maternarlos en sus lugares de trabajo. Me parece absurdo. No somos las mujeres las responsables de las violencias de género que ejercen los hombres, son ellos. Es ridículo, es machismo, es misoginia, es esperar que nosotros estemos nuevamente educándolos, nuevamente excusándolos. Y bueno, creo que es parte también del cambio cultural en el que estamos en proceso de entender. Y por último quiero tocar el tema de tu libro, que el privilegio no te nule la empatía. Pues nada, el libro, te cuento, el libro surge en medio también como de ese despertar, de esa politización más bien que viví yo, y que en el paro nacional del 2019 pues vi que no era la única que estaba en ese momento, ¿no? Que estaba encontrando el lugar o mi lugar en la movilización social, en los activismos, en las causas sociales, en el feminismo. Y nace precisamente como un desahogo de todo lo que estaba ocurriendo, pero también de todo este proceso que me atravesó a mí para llegar a ese punto, para llegar a articularme, para llegar a trabajar de cabeza y de lleno por los derechos de las mujeres y las personas trans y las personas no binarias, obviamente desde el periodismo feminista en este momento, pero antes desde la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, más que todo como una invitación a que cualquier persona lo puede hacer y a que cualquier persona puede llegar a este punto que a veces siento que pasa, que los activismos se cierran o parecieran poner algunas barreras de acceso y de entrada, cuando lo que necesitamos es que estas causas llegue a todo el mundo hasta que no sean nichos, hasta que sea lo normal. Y estamos muy lejos de ahí. Entonces el libro nace como una invitación a politizarnos desde distintos lugares, a llegar y acercarnos a los feminismos desde cualquier puerta es válida, y porque finalmente es un proceso de transformación. Entonces nunca estamos en el punto final, siempre estamos en proceso, no importa en qué momento del proceso llegues, pero llega. Y ya, ese es mi resumen y mi experiencia contada en el libro. Sí, realmente, pues digamos que el título se me hace algo para rescatar, ya que igual fue, digamos, una consigna muy usada durante pues esta serie de movimientos sociales. ¿Cómo fue que decidiste ponerle ese título al libro y no otro? Fue idea de mi editor. Yo puse ese tweet no me acuerdo, como en el 2018, de hecho antes del paro.
justamente por otros temas, por el tema de aborto, por el tema de las elecciones en ese momento. Lo puse también como un grito desesperado porque yo también tuve que irme y alejarme de muchos espacios y romper muchos vínculos que estaban muy atravesados por el privilegio y que eran prácticamente impenetrables. Y lo puse como un grito. De hecho, antes de ponerlo en Twitter lo había escrito en el blog que tenía en otros contextos también, en el contexto de la industria de la moda, de hecho. Y claro, la frase estuvo ahí, siempre estuvo en mi Twitter mucho tiempo fijada. Cuando estalla el paro nacional del 2019, Amalia Andrade, que es una gran ilustradora y escritora caleña, que quiero mucho además, pues también se tocó y se convocó tanto y se metió tan de cabeza en el tema que dijo, denme frases, yo las ilustro y las subo en una carpeta para que todo el mundo tenga sus carteles, los estampe, los imprima, para que todo el mundo salga. O sea, todas estábamos pensando en cómo sacar más gente a las calles, a apoyar, a movilizar. Y ella hizo esto y alguien le pasó mi frase y pues nada, efecto Amalia Andrade, todo el mundo tenía esta camiseta y estos carteles en la movilización y en las marchas, no me acuerdo en cuál marcha de tantas que hubo. Me encontré con Grillo, que es mi actual editor en el Planetario de Bogotá, y me dice, Ita, tu frase está en todas partes. Y yo le dije, marica, sí, hay que escribir, hay que explicarla, hay que alargar, hay que hacer un libro. Y yo le dije, listo, de una. Y era en serio, y ya pasó. Y sí terminó el libro. Sí. Bueno, Ita, pues yo ahorita para ir cerrando quería pues pedirte que dieras como una invitación a las personas que nos están viendo como para leer tu libro y también para leer periodismo feminista. Pues nada, yo creo que el libro que hice es un libro muy fácil de leer, muy sencillo de leer y también es muy honesto. Expongo cosas muy íntimas también de mi vida, de mi familia y de mis amistades y de mi trabajo y de mi vida personal para, no sé, para mostrar un poco de cómo este proceso de una persona normal, que no nació activista, que no nació feminista, que no estudió determinada carrera para llegar a ser, sino que simplemente se fue dando cuenta de cosas en el camino y decidió reencaminar como este testimonio que entrego como una invitación, creo que puede resonar y que creo que por eso la frase se usó tanto, porque la historia de donde viene también puede resonar con muchas personas que quizás no se sienten tan parte de, pero pueden llegar a serlo mucho más de lo que se imaginan. Entonces es una invitación de verdad muy fácil de leer, o sea, se la leen en una sentada en la piscina, en un sillón, y les puede abrir un poco la mente hacia estos lugares o les puede dar ideas de formas de llegar y de acercarse y de sumar sus procesos y de sumar pues su fuerza a los lugares donde se necesita. Bueno, Ita, muchísimas gracias por haber estado en este espacio, por haber aceptado la invitación y por, pues digamos que pues lo que tú estás haciendo, como desde el periodismo feminista y pues desde este espacio de activismo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por abrir estos espacios de diálogo, por difundir. Creo que también es importantísimo difundir todas estas iniciativas que estamos trabajando y que estamos desarrollando. Y también emocionadísima de ver esta nueva generación de periodistas feministas que van a llegar a elevar todavía muchísimo más la conversación y el trabajo que viene ocurriendo y que viene desarrollándose en el periodismo feminista. Bueno, muchísimas gracias también por ver el video y esto fue Echando Lora con Ita María.